Regresé por mi esposa. El pueblo de Dust Creek yacía silencioso bajo la luz ámbar de un sol moribundo. Abigail Whitlow dio un paso hacia la calle principal con una canasta de mimbre en la mano y un pañuelo cubriendo su cabello oscuro, recogido en un moño apretado y sencillo. Su vestido marrón largo rozaba la parte superior de sus botas gastadas, dejando un rastro de polvo tras ella. Caminaba con propósito, pero sin urgencia. Así vivía ahora, con un propósito silencioso, sin esperanza ni necesidad. Desde que su esposo falleció, Abigail se había convertido en solo otra sombra silenciosa en el pueblo. No causaba problemas, no pedía favores, ya no iba a la iglesia con tanta frecuencia, aunque mantenía su Biblia envuelta en una tela en el estante de la cocina. Los habitantes del pueblo al principio la compadecían, pero ahora apenas la notaban. Mientras pasaba por la tienda general, una pareja cerca de las cajas de papas bajó la voz. Abigail no escuchó que dijeran nada, pero su silencio decía mucho. No se inmutó, no se detuvo. Se había acostumbrado a esta extraña clase de soledad, la que sigue a una mujer incluso en un lugar lleno de gente. Fue entonces cuando lo escuchó. El sonido constante de cascos sobre la tierra seca. No eran fuertes al principio, solo un ritmo débil, como un recuerdo que se abría paso hacia el presente. Abigail se detuvo cerca del borde de la calle, protegiéndose los ojos del sol, y se volvió. Un jinete había aparecido al final del pueblo, solo. El polvo lo seguía como humo de un fuego que se apagaba. Su sombrero estaba inclinado sobre su rostro, su abrigo largo y desgastado por el sol. El caballo bajo él era alto y oscuro, resoplando fuerte por un largo viaje. A medida que se acercaba, algo extraño ocurrió. La gente comenzó a desaparecer. Los tenderos entraron y cerraron sus puertas. Un niño que jugaba con un aro se congeló y luego corrió detrás de un barril de agua. El herrero dejó de golpear el metal. El sonido de la vida del pueblo se desvaneció, y luego él se detuvo, justo frente a ella. El caballo resopló y pateó el suelo una vez, luego se calmó. El hombre desmontó lentamente. Era alto, su rostro ensombrecido por el ala de su sombrero, pero sus ojos eran claros, profundos, fijos en ella. Se quitó el sombrero y dijo, con una voz baja que resonó en la calle vacía: «Regresé por mi esposa». Las palabras golpearon a Abigail como un golpe en el pecho. Lo miró, atónita, no solo por lo que dijo, sino porque algo en su rostro le resultaba familiar, como una historia que había leído hace mucho y olvidado. Las líneas alrededor de su boca eran duras, su piel curtida. Una cicatriz corría desde justo debajo de su ojo izquierdo hasta su mandíbula. «Lo siento», logró decir. «Debes estar equivocado». El hombre no se movió. Su voz era más suave ahora, pero firme. «Me escribiste, hace 5 años, una carta. La llevé conmigo a través del infierno y de regreso». Abigail parpadeó. Una carta y luego recordó. Durante la guerra, a las mujeres de Dust Creek se les pidió que escribieran cartas de aliento a soldados desconocidos. Solo una página, una palabra amable para un extraño. Abigail había escrito la suya en una fría noche de invierno, sentada a la luz de una lámpara, después de que su esposo se fue y murió de fiebre. La había firmado A. Whitlow, nada más. El hombre metió la mano en su abrigo y sacó con cuidado un papel amarillento y doblado. Lo extendió hacia ella. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo desdobló. Sus palabras la miraron de vuelta. «La esperanza es difícil de encontrar», decía la carta. «Pero si estás leyendo esto, significa que sigues aquí, y eso significa algo. Tú importas». Lo miró, sin palabras. «Me aferré a esto cuando las balas pasaban zumbando por mis oídos, cuando mi unidad fue aniquilada, cuando me dieron por muerto. No tenía nada más que tu nombre, así que vine a buscarte». El corazón de Abigail latía en su garganta. La gente ahora miraba desde las ventanas, desde detrás de los marcos de las puertas. El aire se sentía denso, tenso,
No soy tu esposa, susurró. No, dijo él suavemente, pero salvaste mi vida y necesito pagártelo. No seré una molestia, solo déjame quedarme. Trabajaré tu tierra, dormiré en el granero si es necesario. Ella miró a su alrededor, vio el juicio en las miradas, los susurros que ya se formaban, pero también vio algo más en él, no desesperación, no locura, sino propósito. El mismo propósito silencioso con el que ella vivía, y algo dentro de ella, enterrado desde hacía mucho, se movió. Sin decir una palabra, asintió una vez, solo una vez, y se dirigió hacia su casa. Colt McCree dijo poco mientras seguía a Abigail por el camino polvoriento que se alejaba del pueblo. El cielo detrás de ellos se tornaba violeta, la última luz se filtraba entre los árboles. Abigail caminaba delante, con la canasta en la mano, la espalda rígida. El extraño caminaba detrás, llevando a su caballo con una mano, su silla de montar al hombro. No la obligó a hablar. No insistió en obtener respuestas. Solo caminaba en silencio, paso a paso, como un hombre que ya había visto demasiado para desperdiciar palabras. Su cabaña apareció entre los arbustos, modesta y cansada, ligeramente inclinada hacia el oeste, como si el viento hubiera empujado demasiado fuerte un invierno. El porche se hundía en el medio. El tejado tenía parches hechos de hojalata y fe obstinada. No era mucho, pero había sobrevivido, igual que ella. Abigail abrió la puerta y se volvió. «Dormirás en el cobertizo de atrás», dijo, con voz calma pero inflexible. «Hay un catre, tal vez algunas mantas viejas. Trabajas, comes, no trabajas, te vas». «No pretendo ser una carga», dijo él. Ella asintió una vez y entró. Él se quedó en la puerta un momento más, luego caminó hacia el cobertizo sin decir otra palabra. Esa noche, ella yacía despierta. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa incluso para ella. Se había acostumbrado al silencio, pero este era diferente. Ahora había alguien respirando bajo su tejado, aunque no fuera exactamente bajo su tejado donde dormía. Antes del amanecer, lo encontró ya trabajando. La cerca del este había estado inclinada durante años, pero ahora Colt estaba allí con un martillo y postes nuevos, clavándolos como si siempre hubiera vivido allí. No preguntó dónde estaban las herramientas, no esperó permiso, solo trabajó. Ella lo observó desde el porche con los brazos cruzados. Para cuando el sol había salido completamente, la cerca estaba recta. La puerta ya no gemía. La puerta del gallinero tenía una bisagra nueva. El pozo tenía una cuerda nueva, y él no había dicho una palabra. A mediodía, ella le llevó un tazón de guiso. Él se quitó el sombrero, le dio las gracias en voz baja y se sentó en los escalones del cobertizo para comer. «¿No das las gracias?», preguntó ella. «Lo hago», respondió él tras una pausa. «Solo no en voz alta». Más tarde, escuchó que el pueblo ya estaba alborotado. Algunos decían que era un hombre buscado, otros juraban que reconocían la cicatriz en su rostro de viejos carteles. Abigail lo ignoró. Que susurraran. Encontró a Colt esa noche junto al pasto, mirando el cielo. «Mi esposo está enterrado allí», dijo, señalando una cruz de madera sencilla al borde del campo. «Mantendré mi distancia», dijo Colt, «a menos que alguna vez quieras compañía». Ella no respondió, pero tampoco se alejó. No estaba lista para confiar en él, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente sola en la tierra. Colt nunca pidió entrar. Durante días se quedó en el cobertizo, levantándose temprano, terminando tareas que Abigail nunca le pidió que hiciera. Reparó las tejas sueltas del tejado, reforzó la puerta del granero y podó los setos crecidos cerca del pozo. Trabajaba como hombre sin otra razón para despertar. Abigail lo observaba desde la ventana de la cocina. No confiaba en él, no del todo, no aún. Pero él mantenía su distancia.
Nunca se demoraba demasiado cerca de la casa. Nunca miraba por las ventanas ni dejaba sus botas en la puerta. Era respetuoso, silencioso. Y ese silencio comenzó a cambiar algo dentro de ella. No calidez, no cariño, sino una pregunta. ¿Por qué seguía aquí? El cuarto día, ella salió, y lo encontró apilando leña en el porche. Esa leña estaba bien donde estaba, dijo. Él no se detuvo. Más fácil de alcanzar en la nieve, respondió. Abigail miró al cielo, brillante y sin nubes. La nieve estaba a semanas de distancia. Aún así, lo dejó estar. En el pueblo, sin embargo, las habladurías habían cambiado. La viuda con el extraño, el hombre que la llamó esposa. Los niños susurraban cuando ella pasaba. Las mujeres dejaban de hablar cuando entraba en la tienda. El pastor le dio un asentimiento frío, luego se apartó. Incluso el tendero, que siempre le había sonreído amablemente, ahora le entregaba el cambio con ojos que no se encontraban con los de ella. No dijo nada, que se preguntaran, que inventaran, pero esa noche, mientras estaba sentada frente a Colt en el porche, ambos bebiendo caldo caliente en tazas de hojalata, ella habló. «No te pedí que te quedaras». «No», dijo él. «No lo hiciste». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» Él pensó por un momento, luego miró al frente. «Porque este lugar se siente como algo que perdí, y tal vez algo que aún necesito». Abigail no respondió, pero su agarre en la taza se aflojó. Esa misma tarde, mientras traía los caballos, Colt tropezó. Su mano salió disparada para agarrar la puerta, pero cayó de rodillas, pálido y sin aliento. Abigail corrió hacia él. «Estás ardiendo», dijo, tocándole la frente. «Estoy bien», mintió él. «No lo estás». Lo ayudó a levantarse, torpe, rígida, insegura, y lo guió al porche. Él intentó detenerla, pero ella lo silenció con una mirada. Dentro de la casa, lo acostó en el viejo sofá cerca del fuego. Él protestó una vez, luego cedió. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», dijo ella. Trajo paños húmedos, una manta y un tarro de ungüento. Mientras desabrochaba su camisa para refrescarlo, su mano se detuvo. Allí, en su pecho, había una zigzida, profunda y arrugada. Cruzaba su corazón en forma de X. Abigail se congeló. Él vio su expresión. «Esa es de una bala destinada a alguien más», murmuró. «La carta que escribiste estaba en mi bolsillo». La bala se detuvo justo encima. Ella no habló, solo presionó el paño contra su piel. El fuego crepitaba, el viento susurraba afuera, y por primera vez, Colt cerró los ojos sin tensión en la mandíbula. Esa noche, Abigail no durmió en su cama. Se sentó en una silla cerca, vigilando a un hombre que alguna vez fue un extraño, ahora acostado bajo su tejado. Por la mañana, la fiebre había cedido. Colt aún estaba débil, pero insistió en levantarse. Abigail lo encontró en el pasamanos del porche, envuelto en una manta, observando la niebla que se desvanecía de las colinas. Sus ojos estaban más claros ahora, pero cansados, de alguna manera más viejos que la noche anterior. «Deberías descansar», dijo ella, saliendo con una taza de caldo. «He descansado lo suficiente», respondió él, pero tomó la taza sin discutir. Estuvieron allí, en silencio, dos almas curtidas por el tiempo, no del todo tocándose, no del todo distantes, solo allí, juntos, pero no atados. En el pueblo, las cosas se habían vuelto más frías. El pastor ya no le hablaba. Sus clientes habituales de pan dejaron de venir. Una mujer dejó una canasta de huevos en su porche, pero los huevos estaban rotos, deliberadamente. Un mensaje, no dicho pero fuerte. Abigail mantuvo la cabeza en alto a pesar de todo. Había conocido el juicio antes, pero nunca así, no por algo que no había hecho, o tal vez no había admitido aún ante sí misma. Una tarde, mientras entregaba un paquete en la oficina de correos,
escuchó su nombre siendo mencionado detrás de la pared de la esquina. Dicen que ahora vive con él, sin siquiera estar casados, solo dejándolo andar como si fuera el dueño del lugar. Siempre fue callada, sabes cómo son. Las mujeres calladas guardan los secretos más grandes. Abigail dobló la esquina. Las mujeres se congelaron. No habló, solo las miró. Ellas apartaron la mirada primero. De camino a casa, encontró a Colt reparando el tejado con manos firmes. La vieja escalera crujía bajo él. Ella se quedó abajo, observándolo, con la mandíbula apretada. «Me están dando la espalda», dijo. «Todos ellos». Él no se detuvo. «Imaginé que lo harían. No pedí esto ser gay». «Lo sé». Bajó, se limpió la frente, respirando con dificultad. «Puedo irme», añadió más bajo, «si eso silenciara el ruido a tu alrededor». Abigail negó con la cabeza. «Encontrarán algo más de qué susurrar. Siempre lo hacen». Esa noche se sorprendió a sí misma. Puso 2 lugares en la mesa. Colt lo notó, pero no comentó. Solo se sentó frente a ella, como si siempre hubiera pertenecido allí. Mientras comían guiso y pan de maíz, él preguntó: «¿Por qué escribiste la carta?». Ella tomó un momento antes de responder. «Porque estaba enojada y cansada, y sentía que mi voz no importaba, así que la puse en papel y la envié a algún lugar donde pudiera importar». Él asintió, pensativo. «Lo hizo», dijo. Más tarde esa noche, ella se quedó en su ventana y lo vio caminar de regreso al cobertizo. Pero se detuvo a mitad de camino, se volvió hacia las estrellas y, por primera vez, ella lo escuchó decir palabras no destinadas a ella, pero lo suficientemente fuertes como para llegar a su ventana. «Gracias por este lugar, por el aliento, por el silencio». Era una oración, áspera y sin escuela, pero real. Abigail se alejó del cristal, con el corazón más pesado que antes. Había acogido a un extraño, pero algo le decía, en lo más profundo de su ser, que el alma de este hombre había estado allí mucho antes de que sus botas encontraran su tierra. El otoño se profundizó en Dust Creek. El viento se volvió cortante y los árboles que bordeaban los campos de Abigail se volvieron delgados y quebradizos. La temporada tenía una manera de exponer cosas, raíces, recuerdos, personas. Abigail había aprendido a trabajar a través de las estaciones, a esperar poco de ellas. Pero Colt McCree seguía despertando al amanecer, cortando leña, reparando cosas que ella había abandonado. Y ella seguía permitiéndolo. Ya no hablaban de los habitantes del pueblo. No había nada más que decir. Las personas que solían saludarla ahora cruzaban la calle. Algunos creían lo peor. Otros esperaban que se demostrara que tenían razón. Pero Abigail, extrañamente, no se sentía avergonzada. Había una paz obstinada en la forma en que Colt vertía agua para sus gallinas o arreglaba la vieja mecedora sin que se lo pidieran. Una especie de respeto silencioso que no requería defensa. Una tarde, justo antes del anochecer, lo vio junto al granero con la camisa quitada, lavándose el sudor y el polvo de la espalda con un cubo y un paño. Su respiración se detuvo, no por deseo, sino por las cicatrices. Su espalda era un mapa de dolor, cortes largos, líneas irregulares, quemaduras que habían sanado mal. Esas no eran marcas de guerra, eran más antiguas, más personales. Ella dio un paso más cerca. Las botas crujieron sobre las hojas secas. Él se volvió cuando la escuchó, sin sobresaltarse, sin vergüenza. «Alguien te hizo eso», dijo ella. Colt no respondió de inmediato, solo exprimió el paño. «Mi padre era un hombre duro», dijo finalmente. «Creía que el diablo debía ser golpeado para sacarlo. Me fui de casa a los 15. La garganta de Abigail se apretó. No había esperado la verdad, no así. Él se dio la vuelta, alcanzó su camisa. «No busco lástima», añadió.
Solo ya no me escondo de eso. Ella no respondió, pero esa noche dejó una segunda manta junto a su puerta. Más tarde, mientras la lluvia golpeaba el tejado, se sentó junto a su hogar, con la carta que él había llevado descansando en su regazo. Él la había usado como armadura, la había llevado como escritura. Sus palabras, garabateadas en un momento de soledad, habían mantenido vivo a un hombre. Y ahora él estaba aquí, caminando por sus campos, tocando su vida sin pedir nada. La inquietaba porque importaba. A la mañana siguiente, encontró un morral en su porche. Colt estaba a su lado, con el sombrero en la mano. «Me voy», dijo antes de que ella pudiera hablar. «¿Qué?» «He traído demasiado peso a tu puerta. No dejaré que pierdas todo por un fantasma con un pasado». Ella cruzó los brazos. «¿Crees que esto es por ellos? Creo que mereces paz». Ella estudió su rostro, la cicatriz bajo su ojo, las líneas alrededor de su boca. Este no era un hombre que huía, era un hombre que le ofrecía una salida, pero ella no quería una. «Si quieres irte, vete», dijo en voz baja, «pero no finjas que lo haces por mí». Él la miró por un largo segundo. Luego, sin decir otra palabra, levantó el morral, caminó hasta el borde del campo y se detuvo. No se volvió, pero tampoco dio otro paso. Abigail se quedó en el porche, con el corazón latiendo, y esperó. Colt no se fue, ni esa mañana, ni la siguiente. El morral permaneció empacado junto a la puerta del granero, intacto, pero cada noche Abigail notaba que sus ojos se demoraban más hacia el camino, como si alguien, estuviera por llegar. Y alguien lo hizo. En una tarde gris, un extraño llegó a Dust Creek. Su abrigo estaba limpio, sus botas pulidas. Desmontó frente al salón, ató su caballo con la confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Su presencia giró cabezas, y los susurros lo siguieron como el viento a través de los arbustos secos. Abigail se enteró de la misma manera que escuchaba la mayoría de las cosas. A través del silencio, a través de miradas sostenidas demasiado tiempo en la tienda general, a través del silencio repentino cuando entraba en la panadería. Esa noche, mientras le servía a Colt un tazón de guiso, habló sin levantar los ojos. «Hay un hombre en el pueblo, preguntando por ti». Él no se inmutó. «¿Nombre?» No dio uno, pero lleva el tipo de cinturón que dice que busca problemas. Colt asintió una vez, en silencio. «Entonces probablemente sea Jared Mayfield». Ella dejó de comer. «¿Lo conoces?» «Conocí a su hermano». No dio más detalles, pero no necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, Colt no fue al campo. No trajo agua ni cortó leña. Ensilló su caballo. Abigail salió al porche, con los brazos cruzados contra el frío. «¿Entonces eso es todo?» «Necesito enfrentarlo», dijo. «No dejaré que llegue a tu puerta». «Colt», dijo ella suavemente, «no me debes eso». «Sí, lo hago». Hizo una pausa. No está equivocado al venir. Su hermano fue un tonto, pero la sangre aún clama. Era más joven, más rápido, más cruel. No siempre di a los hombres una oportunidad. Abigail tragó con dificultad. ¿Será un duelo? No lo sé. Podrían ser palabras, podría ser peor. Bajó del porche y montó. Luego la miró, no con arrepentimiento, ni siquiera con tristeza, sino con una extraña calma. Nunca quise paz antes, no hasta ti, y eso significa que debo protegerla. Abigail lo vio cabalgar por el camino, el viento tirando de su abrigo. Al mediodía, los habitantes del pueblo se reunieron. La noticia se extendió rápidamente. Un hombre había desafiado a Colt McCree. Se encontrarían junto al pozo al mediodía. Abigail estaba al fondo de la multitud, con el corazón en la garganta. Jared Mayfield esperaba en el centro, con la mano cerca de su revólver. Colt caminó lentamente hacia él, con el abrigo desabrochado, los brazos a los lados. No alcanzó su arma.
«¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Jared. Colt asintió. «Lo sé. Mataste a mi hermano». «Lo hice», se alzaron murmullos. «¿Niegas que suplicó por su vida?». «No», respondió Colt. «Y me arrepiento de lo que fui entonces, pero no te enfrentaré. Si quieres venganza, la tomarás sin que yo pretenda que es justo». Desabrochó su funda y la dejó caer en el polvo. Hubo jadeos. La mano de Jared tembló, su respiración vaciló, pero algo en la quietud de Colt hizo que la multitud también contuviera el aliento. «¿No vas a detenerme?», preguntó Jared. «No», dijo Colt, «pero vivirás con eso». Pasó un largo momento. Luego Jared maldijo, se dio la vuelta y se alejó. La multitud se dispersó, lentamente, en silencio. Colt se quedó solo, hasta que sintió una mano en su brazo. Se volvió. Abigail estaba allí, sin palabras, sin aprobación, solo presencia, y eso significaba más que nada. Dust Creek no habló del enfrentamiento en palabras abiertas, pero vivía en los ojos de los habitantes del pueblo, en la forma en que miraban a Abigail mientras pasaba por el mercado, y en la forma en que ahora se apartaban sin el filo del desdén. Ya no era solo la viuda que se mantenía sola, era la mujer que estaba al lado del hombre que nadie se atrevía a enfrentar. 3 días después, el pastor llegó a su porche, cerca del anochecer. No llevaba una Biblia, solo un saco de harina y el peso de algo no dicho. «Juzgué mal a un hombre», dijo simplemente, con la voz más baja de lo habitual. Abigail aceptó la harina. No se intercambiaron más palabras. Él mantuvo su sombrero en las manos todo el tiempo. Más tarde, mientras colocaba el saco en la despensa, notó lo vacía que había estado, no solo de comida, sino de compañía. Durante tanto tiempo había elegido el silencio porque era más fácil que volver a decepcionarse. Esa noche sacó una botella de sidra que su esposo había dejado atrás, y 2 tazas de hojalata. Limpió el polvo del vidrio y salió al porche, donde Colt estaba sentado afilando una cuchilla bajo la última luz naranja del sol. «¿Bebes?», preguntó. Él levantó la vista, asintió y dejó la cuchilla a un lado. Se sentaron sin hablar por un tiempo, bebiendo la sidra en el aire fresco del otoño. Los campos se extendían oscuros y abiertos a su alrededor, el viento susurrando en la hierba quebradiza. «¿Te quedas ahora?», preguntó ella eventualmente. «Nunca quise irme de verdad», dijo él. «Intentaste», respondió ella. «Creí que merecías algo mejor que el nombre que me han dado». «Ellos te lo dieron, yo no». Él volvió sus ojos al horizonte. «Me han echado de pueblos antes, me han disparado, me han odiado, pero este es el primer lugar que no me pidió nada más que ser decente. No quiero correr más». La admisión quedó entre ellos por un largo tiempo. Después de que salieron las estrellas, ella se levantó y dijo: «Entra cuando estés listo». Él se quedó un poco más, luego finalmente se levantó y cruzó su puerta, no como invitado, no como extraño, sino como algo intermedio. Dentro, Abigail preparó una manta y una almohada junto al hogar. Colt no discutió. Se quitó las botas, dobló su abrigo en silencio y se sentó sin ceremonias. Mientras ella encendía la lámpara de aceite, él miró alrededor de la habitación. Los estantes desgastados, las cortinas desvaídas, el suelo de madera pulido por años de pasos. «Este lugar se siente vivido», dijo. «Lo está», respondió ella, y ahora no respondió. En cambio, apagó la lámpara y se acostó en su cama al otro lado de la habitación, escuchando el sonido del fuego crepitando y la leve exhalación del hombre cerca de las llamas. Pensó que el sueño no llegaría, pero llegó, no de una vez, sino en pedazos suaves. La casa ya no se sentía vacía, y ella tampoco. La primera nieve llegó silenciosamente durante la noche. Abigail despertó y encontró los campos cubiertos de blanco, el aire fresco con silencio.
Estuvo en la ventana por un largo rato, con los brazos cruzados contra el frío, observando cómo el viento barría suaves olas por el pasto. La nieve suavizaba todo, cercas, huellas, el peso de la memoria. Colt ya estaba despierto, sentado junto al fuego con una taza en las manos. No dijo nada cuando ella entró en la habitación, solo ofreció un asentimiento y ella lo devolvió. Esa se había convertido en su forma, menos palabras, más presencia. Esa mañana, él la ayudó a despejar la nieve del tejado, reparó la puerta del cobertizo que se había hinchado con el frío, cortó más leña de la que necesitarían durante semanas. ¿Planeas para el invierno?, preguntó ella, apoyada en el mango del hacha. «Planeo mejor cuando me quedo», dijo él. Ella encontró sus ojos. No había pregunta en ellos esta vez, ni vacilación. Esa noche, ella puso 2 platos en la mesa sin pensarlo. Mientras comían, él le preguntó por su esposo por primera vez. ¿Cómo era? Ella hizo una pausa, masticando lentamente, considerando la forma de la respuesta. Silencioso, honesto, siempre creyó que la tierra arreglaría todo si solo nos quedábamos el tiempo suficiente. ¿Lo hizo? No, dijo ella. Pero nunca se rindió con eso. Eso importaba. Colt asintió. Envidio ese tipo de fe. Tú tenías la tuya. Llevaste una carta como si fuera escritura. La llevé porque no confiaba en mi propia voz, respondió él. La tuya sonaba más firme. Terminaron la comida en silencio. Ella lavó los platos, él los secó. Cuando él le pasó el último, sus dedos rozaron los de ella. Ninguno se apartó. Más tarde, mientras el fuego se apagaba, Abigail se encontró de nuevo junto a la ventana. Solía rezar para que alguien simplemente apareciera, dijo en voz baja, no para arreglar cosas, solo para quedarse. Colt, sentado en la silla cerca del hogar, levantó la vista hacia ella. No soy un buen hombre, Abigail, pero me he quedado. Ella se volvió desde la ventana. Eso podría ser lo primero bueno que has hecho. A la mañana siguiente, un golpe llegó a la puerta. Era el sheriff McBride, con el sombrero en la mano, las botas cubiertas de nieve fresca. «Buenos días», dijo, mirando de Abigail a Colt. «El consejo del pueblo está aquí haciendo preguntas. Dice que no quieren expistoleros viviendo tan cerca». Abigail dio un paso adelante. «No ha causado problemas». «Lo sé», respondió el sheriff, «pero los pueblos se mueven despacio. Recuerdan las cicatrices más tiempo que la bondad». La mandíbula de Colt se tensó. «¿Quieres que me vaya?» «Quiero paz, igual que tú». Abigail no esperó a que Colt hablara. «No se va a ninguna parte». Los ojos del sheriff se movieron entre ellos, luego asintió una vez. «Entonces, sugiero que lo hagan oficial». Colt levantó una ceja. «¿Oficial?» «Ustedes dos están jugando a las casitas», dijo McBride. «Podría ser hora de darle al pueblo algo real con lo que lidiar». Inclinó su sombrero y se fue. Dentro, el silencio siguió, hasta que Abigail miró a Colt. «No me importa lo que piensen». «A mí sí», dijo él suavemente, «porque finalmente tengo algo que vale la pena proteger». Dio un paso adelante, lentamente, como dándole la oportunidad de alejarse. Ella no lo hizo, y cuando su mano alcanzó la de ella, no se sintió apresurado ni inseguro. Se sintió como algo que había sido decidido hace mucho tiempo. La nieve no paró durante 3 días. Para la 4ª mañana, la cabaña estaba enterrada hasta las rodillas en blanco. El humo se elevaba suavemente de la chimenea, el único movimiento en un paisaje por lo demás silencioso y quieto. El mundo exterior parecía pausado, pero dentro, el tiempo estaba cambiando. Abigail se movía por su hogar con un ritmo practicado, avivando el fuego, revisando la masa de pan, limpiando las ventanas de escarcha. Colt siempre estaba cerca ahora,
reparando lo poco que necesitaba reparación, afilando herramientas que apenas se desafilaban, no por necesidad, solo para mantener las manos ocupadas mientras algo no dicho crecía más fuerte entre ellos. No habían hablado de la visita del sheriff desde el día que vino, pero el silencio no se sentía como evasión, se sentía como consideración. Esa noche, mientras el viento aullaba suavemente en los aleros, Colt entró desde el granero, su abrigo cubierto de nieve, los ojos brillantes por el frío. Abigail estaba en la estufa, sirviendo guiso en 2 tazones. Él colgó su sombrero, se quitó los guantes y se quedó mirándola por un largo momento antes de sentarse. Comieron en silencio al principio. El único sonido era el suave tintineo de las cucharas contra la cerámica. Luego Colt dejó su tazón, se limpió la boca con el dorso de la mano y se inclinó hacia adelante. «He estado pensando en lo que dijo el sheriff». Abigail no levantó la vista. «Yo también. No quiero hacer nada por ellos», dijo él. «Pero no puedo mentir y decir que no he pensado en más». Ella finalmente lo miró. «Ya has dado más de lo que la mayoría de los hombres jamás ofrecieron». Él negó con la cabeza suavemente. «Di sangre, di dolor. Nunca di un futuro, no a nadie». El fuego crepitó en el hogar detrás de ellos. Abigail se levantó lentamente, caminó hacia un estante en la esquina y sacó una pequeña caja de madera. La abrió y miró por un momento antes de llevarla de vuelta a la mesa. La puso suavemente y la empujó hacia él. Dentro había un anillo de bodas sencillo, desgastado pero sólido. «Mi esposo usó eso cuando enterramos semillas juntos, cuando rezamos por la lluvia, cuando me tomó de la mano y me dijo que todo iba a salir bien, aunque no fuera así». Ella dejó que el silencio se asentara. «Lo guardé», añadió, «no porque no estuviera lista para dejarlo ir, sino porque no sabía si había algo que valiera la pena conservar después». Colt no alcanzó el anillo, solo preguntó, «¿Y ahora?» «Ahora», dijo ella, con voz baja, «veo a un hombre que no huye, que no promete cosas que no puede cumplir, que se quedó quieto cuando todo el pueblo esperaba que peleara». Él la miró entonces, no con miedo ni orgullo, sino con algo más suave, algo sólido. «¿Estás segura de que esto no es solo para callar al pueblo? Dejé de importarme lo que pensaban en el momento en que dejaste que ese hombre se fuera en lugar de matarlo». No dijeron nada más. Él se levantó lentamente, caminó hacia el hogar y miró las llamas. Ella se unió a él, de pie hombro con hombro. «El matrimonio nunca significó posesión para mí», dijo ella. «Significaba elegir a alguien para compartir los días largos y los silenciosos. Te estoy ofreciendo eso. Nada sofisticado. Solo quedarte». Colt se volvió, bajó la mano y tomó el anillo de la caja. No lo puso en su mano, lo deslizó en la suya propia. Porque esta vez no se trataba de reclamar, se trataba de llevar. Más tarde se sentaron en el porche, envueltos en mantas, viendo caer la nieve bajo un cielo negro iluminado débilmente por estrellas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella. «Solo de haber vagado tanto antes de encontrar este lugar», dijo él. Ella ya sintió una vez, metió su brazo por el de él y ninguno de los dos se movió por un largo tiempo. La primavera llegó lentamente a Dust Creek. El deshielo llegó primero a los campos, pequeños brotes verdes empujando obstinadamente a través de la tierra, como si la tierra misma recordara cómo vivir de nuevo. La nieve se derritió del tejado en gotas silenciosas, y el aire perdió su mordida. Nacieron potrillos, los pájaros regresaron, la vida avanzó, y el pueblo, como hacen los pueblos, se ajustó. La gente aún susurraba cuando veía a Abigail y Colt caminar juntos al pueblo, pero el tono había cambiado. El carnicero los saludaba con un asentimiento. La maestra saludaba desde los escalones de la capilla. Incluso el pastor, a su manera deliberada, los invitó a sentarse en la parte trasera durante el sermón del domingo. Nunca se sentaron al frente. No lo necesitaban.
Abigail volvió a vender su pan. Su jardín creció fuerte. La gente venía por huevos y consejos. Algunos venían por cortesía, otros por algo más cercano al respeto. Pero a Colt nunca le importó su cambio de opinión. No vino para ser querido, vino para quedarse. Una cálida noche, Abigail estaba junto al pozo, atando un manojo de hierbas. Colt se acercó desde el campo, con la camisa manchada de tierra, el cabello húmedo de sudor. Se limpió las manos y tomó el manojo de ella, sosteniéndolo con cuidado, como si fuera más que hojas. ¿Alguna vez pensaste que terminaría así?, preguntó. Ella sonrió débilmente. Nunca pensé que terminaría en absoluto. Él asintió hacia el pasto. He estado trabajando esa tierra durante semanas. Todavía no consigo que sostenga nada. Estás plantando en la esquina equivocada, dijo ella. Ese suelo ha sido amargo desde el incendio. Colt miró sus botas. Parece apropiado, supongo. Abigail se volvió hacia él limpiando el polvo de su manga. No somos el incendio, dijo. Somos lo que viene después. Esa noche, bajo la luz de la lámpara, ella se sentó a escribir una carta. Colt la observó desde la puerta, con los brazos cruzados, silenciosamente curioso. Ella dobló el papel, lo selló y lo dejó a un lado. ¿Escribiendo a alguien?, preguntó. A nadie, dijo ella. O tal vez a alguien como tú, que necesitaba escuchar que importaba. Él dio un paso más cerca. ¿Y qué les dijiste? Que las personas cambian, que incluso los hombres con manos marcadas e historias duras pueden cultivar cosas que duran. Colt bajó la mirada. Su mano aún llevaba las marcas de quemaduras, callos, el recuerdo de gatillos y quemaduras de cuerda. Pero también había construido cercas, reparado tejados, llevado sacos de harina y sostenido su mano en noches en que las palabras se sentían demasiado pequeñas. Una semana después, una niña del pueblo trajo un ramo de flores silvestres y una pregunta. «Señorita Abigail, ¿cuál es su apellido ahora?» Abigail hizo una pausa. Colt estaba cerca, engrasando las bisagras del granero. Ella miró a la niña, sonrió suavemente y dijo, «Todavía Whitlow, pero la gente por aquí solo me llama señora Abigail». «¿Es él su esposo?» Ella giró la cabeza, atrapó la mirada de Colt desde el otro lado del patio. Él no habló, solo inclinó su sombrero una vez y volvió a su trabajo. «Lo es», dijo ella, y eso fue suficiente. Años después, cuando Abigail falleció, el pueblo colocó una pequeña placa fuera de la capilla. Abigail Whitlow McCree. Ella le dio su nombre al hombre que se quedó. Sin fanfarrias, sin titulares, solo un nombre, una historia y un amor silencioso que había sobrevivido a las armas. Si esta historia tocó algo profundo dentro de ti, si te recordó que la redención no siempre viene con fanfarrias, sino a veces con una presencia silenciosa, déjanos un comentario. Dinos qué se quedó contigo, y si crees que el mundo necesita más historias como esta, historias de gracia, de segundas oportunidades, de personas que eligen quedarse, entonces suscríbete. Nos ayuda más de lo que sabes y nos permite seguir contando el tipo de historias que importan. Gracias por leer y gracias por escuchar con el corazón.